Buen día, jóvenes. Vamos a comenzar la clase. Buenos días, ingeniero. ¿Qué tal, Yaroslav? ¿Cómo anda? Ok. Hay, Todo bom. hay poca asistencia ahora, che. ¿Qué ha pasado, cara? ¿Hay algún evento que no estoy enterado? Los exámenes, ingeniero, lo que se Ahora acerca. ya se acercan. Bueno, por lo menos ya se libraron conmigo, ya, cara. Muy bien. Ok, ahora vamos a ver dos temas interesantes. Uno que se refiere a una situación bastante inusual, digamos, en el comportamiento de los sistemas de ecuaciones lineales, que son los sistemas mal condicionados. Y después vamos a ver otro temita que es muy similar al método de Gauss, pero lo vamos a ver como es conocido como la factorización LU. Ok, entonces vamos a comenzar la clase. Vamos a grabarla. Y vamos a ir directamente a los sistemas mal condicionados. Una interpretación gráfica de los sistemas mal condicionados podría ser la representación que tienen los sistemas de ecuaciones en dos dimensiones, ¿no es cierto? Un sistema en dos dimensiones es un sistema de ecuaciones 2 por 2, de manera que cada ecuación en realidad representa la ecuación de una recta, ¿sí? Entonces, como es un sistema 2 por 2, son dos rectas. La solución entonces de ese sistema va a ser la intersección de estas dos rectas, ¿no? Entonces, por ejemplo, pudiéramos ver que la solución desde el punto de vista gráfico, digamos, ¿no? de este sistemita 2 por 2 sería justo ahí donde se genera la intersección. Si estas dos rectas tienen pendientes muy pequeñas, o muy parecidas, perdón, quiere decir que son casi paralelas. Entonces, cualquier movimiento relativo de uno respecto de la otra va a ser con que el punto de intersección se corra significativamente, o sea, para un lado o para el otro, ¿no? Eso hace con que la solución entonces de este sistema sea muy diferente eh, entre un sistema, digamos, y el otro con ciertas modificaciones. Entonces vamos a ver cuál es la definición de un sistema mal condicionado. Entonces los sistemas mal condicionados son aquellos en donde pequeños cambios de los coeficientes generan grandes cambios en la solución, ¿sí? Entonces, relacionándolos obviamente con esta representación gráfica, ¿no es cierto? Si estas dos rectas están casi paralelas, entonces cualquier pequeña alteración en la posición de estas rectas va a hacer con que la solución se modifique sustancialmente. Entonces, esa es básicamente la definición de un sistema mal condicionado, ¿no? Cuando pequeños cambios en los coeficientes generan grandes cambios en la solución. Ok, se pueden dar algunas otras definiciones, ¿no? Como por ejemplo esta de aquí, ¿no? Que se puede interpretar el mal condicionamiento como que las ecuaciones satisfacen un amplio rango, ¿no? de soluciones. Obviamente que nosotros sabemos que los sistemas de ecuaciones lineales solamente tienen soluciones únicas, ¿no? No pueden tener más de una solución. Sin embargo, estos sistemas mal condicionados, ¿no? hacen
aparentan tener más de una solución, lo cual obviamente está incorrecto. Ok. También se puede decir que los sistemas mal condicionados son muy sensibles a los errores de redondeo y por lo tanto a la cantidad de cifras significativas, ¿no? Entonces, cualquier pequeño error de redondeo puede generar soluciones totalmente diferentes, ¿sí? Por ejemplo, vamos a resolver este sistemita 2×2. Tenemos entonces nuestro sistema de ecuaciones y lo vamos a resolver por eliminación de Gauss, ¿no? En el formato que hemos aprendido. Entonces colocamos acá la matriz de coeficientes, verificamos que el pivote sea el mayor de su columna y resolvemos, ¿no? Eliminamos entonces el coeficiente que está en la columna 1 y como este es un sistema 2×2, solamente se necesita un paso nada más, ¿no? Entonces en un paso ya generamos nuestro sistema triangular superior y lo resolvemos por sustitución reversiva, ¿no? De la última ecuación despejamos x2 y obtenemos su solución. Nos subimos a la fila 1 y despejamos x1. Entonces ya tenemos la solución, donde x1 es igual a 1 y x2 igual a menos 1. ¿Bien? Entonces esa es nuestra solución de este sistema. Ahora vamos a variar, ¿no? Vamos a modificar levemente uno de los coeficientes. En este caso vamos a modificar el coeficiente b sub 2, ¿no? En vez de que valga 0,67, ¿no es cierto?, que es actualmente, ¿no?, su valor, lo vamos a modificar a 0,66, 0,066. Es decir, le estamos introduciendo una modificación de 1 milésimo, ¿no es cierto? Entonces, que en vez de haber redondeado a 0,67, hubiéramos mantenido el 0,66. Ok, entonces como el sistema básicamente es el mismo, excepto el coeficiente de b que hemos modificado. Entonces hacemos las mismas operaciones y resolvemos nuestro sistema, ¿no? Y encontramos que la solución ahora de este sistema es que x1 vale 665 y x2 menos 832. Fíjense que esta solución no tiene nada que ver con esta otra de acá, ¿no es cierto? Son soluciones totalmente diferentes, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución correcta? Ahí está el conflicto, ¿no es cierto? Entonces yo he trabajado esa solución, lo hice con Excel, ¿no? Y fui aumentando la cantidad de cifras significativas en la solución de estos sistemas, ¿no? Entonces, a medida que aumentaba la cantidad de cifras significativas, la solución se aproximó a la del primer sistema, ¿no es cierto? x1 igual a 1 y x2 igual a menos 1. Entonces, quiere decir que una forma de contornar el problema de un sistema mal condicionado es aumentar la cantidad de cifras significativas, ¿no? Esa es, digamos, la solución. Ok, ahora vamos a analizar, vamos a tratar de generalizar el concepto de un sistema mal condicionado, porque lo que hemos visto hasta aquí es el comportamiento de dos ecuaciones en dos dimensiones, ¿no? Entonces ahora vamos a generalizar a sistemas n por n. Entonces, tenemos acá un sistema genérico, ¿no? 2×2, y lo vamos a expresar cada una de estas ecuaciones como la ecuación conocida de la recta, ¿no es cierto? Entonces, acá y2 o x2 va a representar y x1, x, ¿no? De manera que el coeficiente que está multiplicando a x, esto de acá, representa la pendiente de esta primera recta.
Lo mismo hacemos con la segunda ecuación, entonces la llevamos a su forma de la ecuación de una línea recta y también tenemos ahí la pendiente de esta segunda recta. Ahora, la hipótesis de un sistema mal condicionado es que estas pendientes sean muy parecidas, ¿no es cierto? Estas sean casi iguales. Entonces, eso es lo que acá admitimos. Admitimos entonces que la pendiente de la recta 1 es aproximadamente igual a la pendiente de la recta 2. ¿No? Haciendo operaciones, multiplicando extremos con extremos y pasando todo de un solo lado de la ecuación, vemos que esa ecuación resultante es nada menos que el determinante de la matriz de coeficiente del sistema original, ¿no es cierto? Esta es la matriz de coeficiente. Entonces, el determinante, que va a ser el producto de A11 por A22 menos A12 por A21, justamente viene a ser la ecuación que hemos determinado, ¿no? Entonces, esta de acá viene a ser el determinante de la matriz de coeficientes de este sistema dado. En conclusión, ¿no? El determinante de esta matriz de coeficientes es aproximadamente igual a 0. Quiere decir que un sistema es mal condicionado cuando su determinante es aproximadamente igual a 0. ¿No? Este simbolito ahí significa aproximadamente igual. Ok. Entonces, si nosotros calculamos el determinante de nuestro primer sistema, ¿no? Llegamos a la conclusión de que el valor del determinante es un valor muy próximo de 0 y por lo tanto se corrobora de que ese sistema era mal condicionado, es mal condicionado. Ahora, queda una pequeña ambigüedad cuando se dice que el determinante es aproximadamente igual a 0. No estamos diciendo que si el determinante es aproximadamente igual a 0, entonces el sistema es mal condicionado. No hay una conexión directa. Pero cuando el determinante es igual o aproximadamente igual a 0, porque si fuese igual significa que el sistema ya no tiene solución, ¿no es cierto? Entonces es un número muy pequeño. Pero ¿qué tan pequeño debe ser ese número para que nosotros estemos seguros de que ese sistema es mal condicionado? Bueno, hasta aquí digamos que vamos a quedarnos con esa ambigüedad y la solución sería que si nosotros detectamos que el determinante de cualquier sistema es un valor pequeño y que se aproxima a 0, ¿no? Entonces debemos trabajar con la mayor cantidad de cifras significativas. ¿Qué es lo que hacen los sistemas o los software profesionales que trabajan con la solución de sistemas de ecuación? La mayoría, obviamente, de los software trabaja con el método de Gauss o alguna de sus modificaciones. Entonces, cuando este software detecta a través del determinante de la matriz de coeficiente que es un valor pequeño, ¿no? Muy próximo de 0, entonces automáticamente el software se modifica y trabaja en doble precisión, de manera de disminuir en lo posible las consecuencias de un sistema mal condicionado. ¿Bien? Entonces, eso básicamente sería la forma, digamos, de cómo lidiar con un sistema mal condicionado. Muy bien. Entonces, ya sabemos, ¿no? Cuál es la forma de detectar un sistema mal condicionado y también ya sabemos qué es un sistema mal condicionado, ¿no? Pudiera ser una pregunta teórica, ¿no? en un examen, ¿no? ¿Qué es un sistema mal condicionado? O defina qué es un sistema mal condicionado, ¿no? O cómo lidiar, cuál sería la solución, el remedio, digamos, para un sistema mal condicionado. Entonces, es un pequeño aporte a la teoría de la solución de sistemas de ecuaciones lineales. Muy bien.
¿Hay alguna pregunta en relación a este tema? Si no, pasamos al siguiente. Entonces vamos a dejar de presentar esta diapositiva y pasamos a otra diapositiva. Ok. Entonces la factorización LU se denomina así porque el objetivo de la factorización LU en realidad es descomponer una matriz de coeficientes A en dos submatrices. Una que sea triangular inferior, ¿no? Y otra que sea triangular superior. Ese es el objetivo entonces de la factorización LU. Entonces las siglas, obviamente, la L viene del inglés, ¿no? Y significa low y U de up, ¿no? Triangular inferior y triangular superior. Entonces, ese es el objetivo de la factorización LU. Entonces, vamos a ver cómo hacemos para factorizar esta matriz en dos submatrices. Entonces, este procedimiento, habíamos dicho al comienzo, de que en realidad viene a representar el método de Gauss, pero en forma matricial, ¿no? Entonces, el método de factorización LU es básicamente el método de Gauss en forma matricial. Habíamos dicho también que consiste en descomponer, factorizar la matriz de coeficientes A en dos submatrices, L y U, donde L es una matriz triangular inferior y U triangular superior. Este procedimiento puede ser siempre realizado si A tiene inversa. Si A es inversible, ¿no? Se puede calcular su inversa, entonces se la puede descomponer en dos matrices. Si A no tiene inversa, no es posible ejecutar este procedimiento. Ok, para iniciar entonces el procedimiento de factorización de la matriz A, definimos una matriz denominada triangular inferior unitaria. Esta matriz L del paso K, ¿no? La matriz L del paso K, es casi idéntica a la matriz identidad, ¿no? Tiene en la diagonal principal, tiene unos, ¿no? Por eso se denomina unitaria, ¿no? Entonces tiene unos en la diagonal principal, tiene ceros por arriba de la diagonal principal, ¿no es cierto? Todos los coeficientes por arriba son 0. Y por debajo de la diagonal principal, también todos los coeficientes son 0, excepto aquellos que están en la columna K, ¿no es cierto? Estamos en la L del paso K, entonces los coeficientes por debajo de la diagonal principal, en la columna Késima, van a ocupar los negativos de los coeficientes multiplicativos, los L sub I K, ¿no? Que son estos coeficientes que estamos encerrando acá en ese ciclo. Ok, ¿qué representa entonces esta matriz L del paso K? Esta matriz en realidad es la matriz que va a generar el proceso de la eliminación de Gauss. Entonces, cuando estamos en el paso K igual a 1, vamos a estar eliminando los coeficientes de la primera columna de la matriz A, ¿no? L del paso 2, entonces va a ser el paso en que estemos eliminando los coeficientes de la segunda columna de la matriz A. ¿Sí? Ok, ¿y quiénes son estos coeficientes multiplicativos? Son simplemente los mismos que hemos utilizado en Gauss, ¿no? Van a ser el coeficiente que queremos eliminar en la columna I, ¿no? Dividido entre el pivote. En la fila I, perdón, y dividido entre el pivote. Entonces,
la K en este caso hemos dicho que representa la columna que estamos eliminando. Y la fila I representa el coeficiente, ¿no? A sub IK representa el coeficiente de la fila I, ¿no? Que estamos eliminando. Y este coeficiente que está en el denominador, obviamente viene a ser el coeficiente pivote, ¿no? El elemento pivote. Entonces, el negativo de este coeficiente, ¿no? Son los que vienen acá, ¿no? Cada uno en su posición correspondiente. Esta sería la fila K y esta la fila enésima, ¿no? En realidad es la fila K más 1, porque estamos en la columna K, entonces esta viene a ser la fila K más 1, ¿no? Porque la fila K sería la fila de la diagonal, ¿no? Y que estos coeficientes, todos los elementos de la diagonal de esta matriz, son iguales a 1. Esta es una matriz especial porque la inversa de esta matriz es exactamente la misma, solamente que con los signos cambiados. Nada más, ¿no? Ok. Entonces el procedimiento se inicia para K igual a 1, es decir, cuando vamos a eliminar la columna 1 de la matriz A. Entonces, esta matriz L del paso K, al multiplicarse por la matriz A del paso K, va a eliminar la columna 1, ¿no? Y esta matriz se va a denominar entonces A del paso K más 1. Ok, cuando K vale 1, vamos a tener que esta matriz de acá, ¿no es cierto?, va a ser A del paso 1. Y esa matriz vamos a convencionar de que sea la matriz original, ¿no? La matriz de coeficiente original. Entonces, quiere decir que en el paso 1, cuando K vale 1, vamos a obtener la matriz A del paso 2, que va a ser el producto de L del paso 1 por A del paso 1, ¿no? Donde esta entonces viene a ser la matriz A directamente. ¿Y quién va a ser L del paso 1? L del paso 1 va a ser una matriz de la misma dimensión que A, que tiene unos en la diagonal, ceros por arriba, y por debajo también vamos a tener 0, excepto en la columna késima. Es decir, en este caso la columna K vale 1, entonces va a ser el L21, el negativo, ¿no?, de L21, de L31, etc., ¿no? Y acá vamos a tener entonces todos los coeficientes de la matriz. Y la dimensión obviamente va a ser la misma que la dimensión de la matriz A. De manera que al multiplicar esta L del paso 1 por A del paso 1, vamos a tener entonces una matriz A del paso 2 que ya va a tener todos los coeficientes, ¿no? En la columna 1, ¿no?, van a ser ceros, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Acá ya va a ser A del paso 2, A del paso 2, etc. Ok. Y ese procedimiento se va a extender hasta K igual a n-1. ¿Por qué hasta n-1? Porque vamos a eliminar los coeficientes de la penúltima columna. Hasta ahí llegamos, ¿no? Eliminando los coeficientes de A de la penúltima columna. Ok. Entonces, K varía de 1 hasta n-1. De manera que cuando K ya vale n-1, ¿no?, entonces vamos a obtener este sistema que va a ser A sub n y que va a ser igual a L de paso n-1 por A del paso n-1. ¿Sí? Esta matriz A del paso n ya va a ser la matriz triangular superior, ¿no es cierto? Porque el n-1 significa que estamos eliminando los coeficientes de la penúltima columna, ¿no? Entonces ya esa matriz, después de realizar ese producto, se va a convertir en una matriz triangular superior. Todos los coeficientes entonces por debajo de la diagonal ya serán 0. Ok, entonces aquí ya hemos resuelto parte de nuestro
de nuestro problema. Es decir, ya hemos conseguido la matriz U, ¿no? Y la matriz L, ¿no?, que es el otro objetivo también, va a ser simplemente aquella matriz similar a la matriz del L del paso K. Solo que ahora esta matriz L, además, ¿no es cierto?, de ser idéntica la parte de los coeficientes de la diagonal hacia arriba, es idéntica a la matriz L del paso K, solo se diferencia en que por debajo de la diagonal principal simplemente vamos a rellenar con los coeficientes multiplicativos que obtuvimos en los procedimientos de eliminación, ¿no es cierto? En cada paso hemos ido encontrando los coeficientes L sub i k, y esos simplemente los colocamos en su posición correspondiente de la matriz L, y esta ya sería la matriz L. Entonces, ya hemos factorizado, ¿no?, hasta aquí la matriz A en dos submatrices. Una matriz L y una matriz U, ¿no es cierto?, que vamos a verla ahorita cómo quedaría. Una es triangular inferior y la otra triangular superior. Entonces, acá con el ejemplo va a quedar más claro, ¿no? Queremos factorizar esta matriz A, que ya en anteriores ejercicios hemos calculado inclusive su inversa, entonces sabemos que tiene inversa esta matriz. Ok, entonces comenzamos para K igual a 1. Quiere decir que aquí, en este paso, vamos a calcular A del paso 2, y que va a ser igual a L del paso 1 por A del paso 1, donde ya sabemos que A del paso 1 es la matriz A inicial. ¿Y quién es L del paso 1? En este caso, como es la matriz A es de 3 por 3, la matriz L también va a ser 3 por 3. Y la matriz L está definida que tiene unos en la diagonal, ceros por arriba y ceros por debajo, excepto en la columna, en este caso, que K vale 1. En esa columna vamos a tener entonces los negativos de los coeficientes multiplicativos, ¿sí? L21 y L31 en este caso. ¿Quién es L21? Según la formulita que teníamos aquí arriba, ¿no es cierto? Con esta fórmula determinamos entonces los valores de cada uno de estos coeficientes multiplicativos, ¿no? Va a ser igual al A21 del paso 1 dividido entre el A11 del paso 1. ¿Quién es A21 y quién es A11 del paso 1? Va a ser A21 y A11. Entonces esto va a ser igual a 1. Lo mismo, ¿quién es L del paso 3, el L31? Va a ser el coeficiente A31 del paso 1 dividido entre el A11. Es decir, va a ser ahora el coeficiente en la posición A31 dividido entre el pivote, ¿no es cierto? En este caso en particular, estos dos coeficientes tienen el mismo valor. Entonces, estos valores premultiplicados por el signo menos vienen a ocupar la posición en la matriz L del paso 1, ¿no? Esta de acá entonces es la matriz L del paso 1. Y la matriz A del paso 1, habíamos dicho que es la matriz original, ¿no? Entonces, al efectuar el producto de estas dos matrices, L con A, se eliminan los coeficientes de la columna 1, ¿no es cierto? Estamos en el paso K igual a 1, entonces eliminamos la columna 1. Y obviamente que se modifican los otros coeficientes en la fila 2 y fila 3. Ok, esta es ahora ya la matriz A del paso 2, ¿no? Entonces, en el siguiente paso, cuando K vale 2, vamos a tener ahora A del paso 3, ¿no es cierto?, del K más 1, que va a ser igual a L del paso 2 y que multiplica a A del paso 2. Ya conocemos A del paso 2, del paso anterior. ¿Y quién va a ser ahora L del paso 2? Ok, entonces L del paso 2, por definición, tiene
unos en la diagonal, ceros por arriba y ceros por debajo, excepto en la columna, en este caso, 2, donde vamos a tener el negativo del coeficiente multiplicativo, en este caso, L32. ¿Y quién es L32? Va a ser el A32, ahora ya del paso 2, dividido entre el A22 del paso 2. ¿Quién es A32 del paso 2? El coeficiente que queremos eliminar en la matriz A, ¿no es cierto? El A32. ¿Dividido entre quién? Entre el pivote, ¿no? Entonces va a ser el 1 medio dividido entre menos 1 medio. ¿Nos da cuánto? Menos 1. ¿Sí? Este es el valor entonces de L32. El negativo de este valor viene a ser el que colocamos en la matriz L del paso 2. Es decir, el negativo de menos 1 es 1 positivo. Y ahora multiplicamos, ¿no es cierto?, la matriz L2 con A sub 2. ¿Sí? Y obtenemos la matriz A del paso 3, que como es la matriz A es una matriz 3 por 3, solamente son necesarios 2 pasos, ¿no? Es decir, K1 y K2 para obtener la matriz triangular superior. Acá entonces ya todos los coeficientes por debajo de la diagonal principal ya son 0. Y ahí acabó el procedimiento, ¿no es cierto?, de eliminación de Gauss. Ya tenemos la matriz U. Y la matriz L, hemos dicho que es la matriz que por definición tiene unos en la diagonal y ceros por arriba de la diagonal. Y por debajo colocamos ¿quiénes? Los coeficientes multiplicativos que hemos determinado, ¿no? Entonces, el A21, el AL31 y el L32, cada uno ocupa su posición correspondiente en la matriz L, ¿no? Y ahí tenemos definida entonces la matriz U y la matriz L. Entonces, este es el procedimiento de factorización LU desde el punto de vista matricial, ¿no? Ahora, este mismo procedimiento lo podemos desarrollar en un formato similar al que hemos utilizado para la eliminación de Gauss, ¿no es cierto? Bueno, acá está ya el resumen, ¿no? La matriz A la hemos factorizado entonces en estas dos submatrices, de manera que si nosotros multiplicamos estas dos matrices, nos tiene que dar la matriz A. Ok. Entonces decíamos que la factorización LU se puede resolver también, ¿no?, en el mismo formato que lo hemos hecho con el algoritmo de eliminación de Gauss, es decir, en el formato de una tabla. Solamente que los espacios donde eliminamos los coeficientes, ¿no es cierto? Ahí van a ser los espacios ocupados por los ceros, ¿no? En vez entonces de almacenar los ceros de la matriz A, vamos a hacer uso de esos espacios de memoria para almacenar los coeficientes de la matriz L, ¿sí? Es decir, los coeficientes multiplicativos los almacenamos entonces en esos espacios donde A sabemos que ya es 0. Y de esa manera podemos entonces utilizar solamente el espacio de una única matriz para almacenar al final del proceso dos matrices, la L y la U. ¿Cómo hacer? El procedimiento entonces es el método de Gauss en realidad, ¿no es cierto? Entonces el primer procedimiento es eliminar, o el primer paso, perdón, es eliminar los coeficientes de la columna U. Es decir, vamos a hacer 0 en esas dos posiciones, ¿no es cierto? En estas dos posiciones. Y aquí en realidad en la matriz A esos espacios valen 0. Pero vamos a hacer uso de esos espacios de memoria para almacenar los coeficientes multiplicativos, ¿no? Entonces estos coeficientes multiplicativos los colocamos en esos espacios donde ya sabemos que son 0. Por lo tanto, estos coeficientes pertenecen ¿a quién? A la matriz L, ya no pertenecen a la matriz A. Por eso lo delimitamos ese espacio con una rayita, ¿no? Colocamos ahí una rayita delimitando ese espacio
porque estos coeficientes pertenecen en realidad a la matriz L, ¿no es cierto? Ok, lo mismo en el paso 2, ahora eliminamos el coeficiente que está en la columna 2. Entonces, el coeficiente multiplicativo que se utiliza para eliminar ese coeficiente, ahora lo almacenamos en el espacio donde A será 0, ¿no es cierto? Y ese coeficiente es el que pertenece entonces a la matriz L, ¿no? Ok, entonces una vez que hemos terminado este procedimiento, acá los he coloreado para distinguir bien, ¿no es cierto? Que todo lo que está en azul viene a ser la matriz L, ¿no es cierto? Todo esto que quedó por debajo de la diagonal principal son los coeficientes de la matriz L. Como la matriz L está definida para tener unos en la diagonal y ceros por arriba, entonces solamente necesitamos conocer en los espacios de esta matriz A, ¿no es cierto?, solamente los coeficientes multiplicativos que son los que vienen y se colocan en la matriz L, ¿no? Y todos los coeficientes que están acá con este color anaranjado, ¿no?, representan entonces la matriz U, ¿sí?, que también por definición esa matriz, todos los coeficientes por debajo de la diagonal son 0, ¿no? Es una matriz triangular superior. Entonces, de esa manera podemos resolver a través del método de Gauss y también podemos resolver por factorización LU en un solo paso, ¿no? Es decir, los dos métodos están acá incorporados uno al lado del otro, ¿no? Solamente la diferencia hace con que en los espacios donde A es 0, estamos almacenando los coeficientes de la matriz L. Es la única diferencia. Ok. Ahora, obviamente que esta matriz L, si la multiplicamos, ¿no?, L con U, nos va a dar la matriz A. Solo que, bueno, quería decir que también la pivotación acá es parte, componente de la factorización LU. Es decir, que como la factorización LU en realidad viene a ser el mismo método de Gauss, ¿no?, solo que desde un punto de vista matricial, entonces la pivotación también es un procedimiento obligatorio en la factorización LU. Solo que cuando se hacen permutaciones de fila, la matriz L se va a ir transformando, ¿no es cierto?, por estas permutaciones de fila. Y al final, si yo multiplico la L y la U, ¿no?, necesitaré un vector o una matriz de permutación para llevar L, ¿no?, a las permutaciones, con todas las permutaciones que se hicieron. De manera que para que la matriz A sea igual a L por U, necesitamos entonces una matriz de permutación. Ok, eso ya lo veremos después. Ahora, ¿qué sucede en el caso que querramos resolver un sistema de ecuaciones por el método de factorización LU? Ok, lo único que hacemos es reemplazar entonces A por su correspondiente factorización LU, ¿no? De ahí, simplemente haciendo uso de las propiedades del álgebra, ¿no?, de matrices, podemos asociar la matriz U con el vector de las incógnitas X, ¿no? Y esa asociación la llamamos un vector C, ¿no es cierto? De manera que L por C va a ser un sistema triangular inferior y por lo tanto se va a resolver por sustitución frontal, es decir, a partir de la primera fila hacia abajo. Y la matriz UX igual a C, o el sistema UX igual a C, es un sistema triangular superior, que por lo tanto se va a resolver por sustitución reversiva.
¿no? Entonces, este sistema de acá se resuelve desde la última fila hacia la primera, en el sentido contrario al anterior. Entonces, el algoritmo de sustitución reversiva es un algoritmo, tanto el algoritmo de sustitución reversiva como el de sustitución frontal, son algoritmos súper sencillos de programar, ¿cierto? Y obviamente que el algoritmo de eliminación de Gauss es un algoritmo un poquito más complicado de programar. Entonces, ¿cuál es la ventaja de resolver un sistema de ecuaciones por el método de factorización LU? La ventaja se da cuando tenemos la misma matriz A y varios vectores de términos independientes, ¿no? Si en vez de tener solamente uno, tuviéramos varios, ¿no es cierto? Varios vectores de términos independientes y quisiéramos resolver estos diferentes sistemas de ecuaciones, ¿no? Con cada uno con un vector B diferente. Entonces aquí el método de factorización LU se torna un método bien eficiente, porque primero descomponemos A en estas dos submatrices L y U sin tocar al vector B, ¿no es cierto? No participa B en el proceso de factorización LU. Y una vez que hemos obtenido ya las matrices L y U, ya B participa en el primer sistema, ¿no? Que es el sistema triangular inferior, para, por sustitución frontal, resolver este vector de transición C, ¿no? Que lo utilizamos después para conocer nuestras incógnitas. Entonces ya aquí el algoritmo pesado, digamos, sería la factorización LU, que es el equivalente de la eliminación de Gauss. Ese sería el algoritmo pesado. Y los otros dos sistemas que se generan ya son algoritmos súper sencillos, ¿no? Entonces ya resolvemos para las incógnitas X con cada uno de estos vectores, porque solamente vamos a calcular una vez, ¿no? La matriz L y U. Y la misma L y la misma U la vamos a utilizar varias veces para cada uno de estos vectores de términos independientes. Entonces esa sería una de las utilidades que tiene la factorización LU, ¿no? Hay muchos problemas en ingeniería donde el vector de términos independientes representa, por ejemplo, en el área estructural, el vector B representa el sistema de cargas, ¿no? Las cargas que va a tener, por decir, un edificio o un puente, etc., ¿no? Y si nosotros queremos simular varias situaciones de carga, ¿no? Por ejemplo, la carga del peso propio, la sobrecarga de uso, problemas de viento, de terremotos, etc. Entonces, estos vectores B van a poder ir sustituyéndose para cada una de esas situaciones de carga, ¿no? Mientras que la estructura va a quedar definida por la matriz A, ¿no es cierto? La matriz de flexibilidad o la matriz de rigidez de esa estructura ya va a estar definida por esa matriz A, que no se modifica, ¿no? Mientras no modifiquemos nosotros la estructura, esa matriz A queda definida. Pero sí podemos modificar entonces los vectores de carga. Entonces aquí el método se vuelve súper eficiente porque nos va a permitir resolver de manera simple, ¿no es cierto?, varias situaciones de carga, ¿no? Simular varias situaciones de carga. Ok, eso como un ejemplo. Tiene obviamente muchas otras aplicaciones y también desde el punto de vista de la programación, el método de factorización LU deriva en otros dos métodos que se denominan el método de Crout y el método de Dulith. Estos métodos hacen un uso súper óptimo de las memorias del computador, ¿no? Fueron desarrollados justamente cuando las computadoras todavía tenían muy poca capacidad de memoria. Entonces estos métodos trabajan, en vez de trabajar con matrices, solamente trabajan con vectores. Entonces las descomponen las matrices en vectores fila en uno de los métodos y en vector columna en otro de los métodos, ¿no? Y trabajan solamente con vectores y no con matrices. Y eso ahorra una cantidad enorme de espacios de memoria.
Ok, entonces más o menos está por ahí. Nosotros no vamos a verlos esos dos métodos, obviamente. Son ya métodos especializados y seguramente el que quiera ya lo puede investigar. Muy bien, entonces decíamos que después de factorizar la matriz A en dos submatrices, simplemente nos queda resolver estos dos sistemas, el sistema 1 y el sistema 2. Solo que en el caso de que en el proceso de factorización o de eliminación de Gauss se hubieran hecho permutaciones de fila, el vector de términos independientes B también se va a ver afectado por las mismas permutaciones, ¿no es cierto? Entonces, el vector B asterisco acá representa el vector B sin ninguna permutación. Pero si se hicieron permutaciones, entonces tenemos que considerar esas permutaciones de fila al vector B. Se transformaría entonces en el vector B asterisco, que es el que vamos a utilizar en el primer sistema de ecuación. Ok, vamos a ver este ejemplo, ¿no? Que es el mismo sistemita que hemos resuelto hace un ratito, ¿no? Acá. Esta matriz de coeficientes es la misma, ¿no? Esta es la misma matriz de coeficientes y le hemos adicionado este vector B. Ok. Entonces, de este ejemplo anterior ya tenemos la matriz L y la matriz U, ¿no? Que lo reutilizamos ahora en este otro ejemplo, ¿no? Aquí tenemos entonces la matriz L y la matriz U. Ok, entonces ya tenemos factorizada la matriz A en estas dos submatrices. Entonces ahora pasamos a resolver el primer sistema de ecuaciones por sustitución frontal. Entonces hemos dicho que sustitución frontal significa que vamos a comenzar desde la primera fila hacia la última. En este procedimiento no hubo ninguna permutación de fila, por lo tanto el B asterisco es exactamente el mismo que el vector B. Entonces este vector B directamente lo colocamos en el sistema 1, ¿no? Para calcular el vector C, que es un vector de transición, ¿no es cierto? Este vector C. Entonces, como habíamos dicho, comenzamos en la primera fila, donde ahí solamente tenemos la incógnita C sub 1, ¿no? Que va a ser igual a 1. Nos bajamos a la fila 2, donde ya vamos a tener estas dos incógnitas, C sub 1 y C sub 2, pero C sub 1 ya lo conocemos de la primera operación, entonces lo reemplazamos y obtenemos C sub 2. Con C sub 1 y C sub 2 ya podemos calcular el C sub 3 de la tercera fila. Y listo, ya tenemos entonces el vector C. Con ese vector C nos vamos a la segunda ecuación y lo colocamos en su posición correspondiente. Y por sustitución reversiva, ahora despejamos, ¿no?, de la última fila x3, ¿no?, que va a ser 2 dividido entre 1, 2. Con ese valor de x3 nos vamos a la segunda fila y de ahí despejamos x2. Nos va a dar menos 1 y con esos dos valores, x2 y x3, nos vamos a la primera fila y despejamos x1. Y obtenemos la solución de nuestro sistema, ¿no? X1 igual a 0, X2 menos 1 y X3, 2. Ok. Acá tenemos otro ejercicio también para que veamos con el uso de la pivotación. Entonces tenemos acá nuestra matriz de coeficientes A, que es sobre esa matriz que vamos a trabajar la factorización LU, ¿no es cierto? Entonces colocamos acá la matriz A y hacemos operaciones, ¿no? Eliminamos primero los coeficientes de la primera columna. En esas posiciones, fíjense, guardamos los coeficientes multiplicativos que utilizamos para eliminar la columna 1. ¿Sí? Entonces simplemente los guardamos ahí, en el primer paso. Acá en realidad debería llamarse paso 1 sin apóstrofe, ¿no? Y en el paso 2 eliminamos la columna 2, es decir, vamos a eliminar este coeficiente. Y en esa posición entonces almacenamos el coeficiente multiplicativo del paso 2. ¿Sí? Ahí lo almacenamos. Y esos tres coeficientes que están en la área azul de
de este ejercicio son los coeficientes que pertenecen a la matriz L, ¿no? Y los coeficientes que están en la área anaranjada son los coeficientes que pertenecen a la matriz U. Ok. Con L y U ya definido, pasamos a resolver el primer sistema, ¿no? LC igual a B. B asterisco. Como acá se hizo una permutación de fila, ¿no? La fila 1 con la fila 2, esa misma permutación tenemos que considerarla en el vector B, ¿no? Este es nuestro vector B, ¿no? 24, 15, 11. Y como se permutaron la fila 2 con la fila 1, entonces nuestro B asterisco va a ser ¿quién? Va a ser 15, 24. No se hizo ninguna operación en la fila 3, entonces queda la misma, ¿sí? Entonces B asterisco ahora es B con la permutación de la fila 1 con la fila 2. Y ese es el vector que nosotros vamos a utilizar para calcular C. ¿Bien? Entonces ahí calculamos el vector C. Y ese vector lo utilizamos entonces, ¿no es cierto? Todo este vector de acá es el que colocamos en el segundo sistema para resolver X, que lo encontramos sus valores por sustitución reversiva, ¿no? Encontramos los valores de X. Ok, entonces eso sería todo por hoy. No sé si hay alguna duda, algo que no se hubiera entendido, me avisan para poder aclarar. Si es que no hay duda, entonces vamos a ir quedando por ahí. Y vamos a dejar de grabar. Ok, jóvenes. ¿Dudas? ¿Algo que no se hubiera entendido? ¿Todo está claro? La verdad, te han quedado con las voces embargadas. Muy bien, jóvenes. Si no hay dudas, entonces nos vemos en la próxima semana, la próxima clase. Ya veré de subirle algún practiquito que considere esta parte que hemos visto para que practiquen este fin de semana con estos procedimientos. Muy bien, jóvenes, entonces quedamos por ahí y nos vemos el día martes. Chau, chau para todos. Que tengan muy buenos días. Igualmente, ingeniero. Ya, gracias. Chau, chau.